La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. En esta oportunidad quiero pedirles que abran su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Quiero hablarles en esta oportunidad bajo el tema Anhelemos la obra del Consolador Divino. Anhelemos la obra del Consolador Divino. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan capítulo 14 y versículo 16, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición que nos concedes de congregarnos una vez más para escuchar tu palabra. Señor, gracias por lo que has hecho en la vida de mi hermano Arévalo y su familia. Señor, gracias porque tú tienes muchas promesas lindas, Señor, para cada uno de tus hijos, y esperamos que cada una de ellas, Señor, se vaya cumpliendo y desarrollándose en la vida de cada uno de tus siervos. Ahora pedimos, Señor, que tu palabra pueda traer, Señor, una bendición maravillosa en nuestros corazones. Señor, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, en este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 7, cuando se celebraba en una oportunidad en Jerusalén lo que es conocido como la fiesta de los tabernáculos. Se celebra esta fiesta y obviamente Jerusalén, que es la capital de Israel, al igual que hoy en el pasado, se convertía en un lugar donde concurrían judíos de todas partes que venían precisamente para las celebraciones, las grandes celebraciones de las fiestas en la ciudad de Jerusalén. Y en esta oportunidad se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Y en esta fiesta, hermanos, que Israel celebraba, dando gracias a Dios porque Dios los había guardado y los había preservado, los había protegido en el trayecto que ellos tuvieron después de la salida de Egipto hasta la entrada a la tierra prometida. Ustedes saben que la Biblia dice que fueron 40 años que Israel anduvo en el desierto, hermanos, peregrinando, hasta que ya en tiempos de Josué, Israel entra a poseer la tierra conocida como la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, promesa de Dios. Pero durante todo ese tiempo, hermanos, Israel estuvo habitando en tiendas de campaña. Y a pesar de la fragilidad, me imagino, de esas tiendas o de esos lugares donde Israel acampó durante tanto tiempo, a pesar de ello, hermanos, la mano de Dios fue precisamente la que les protegió. Aquí faltaría tiempo para hablar de todos los milagros que se vieron en el desierto, milagros de protección, milagros de sanidad, milagros de provisión y de tantas cosas lindas que Dios le dio a Israel durante todo ese tiempo. Entonces Dios estableció esta fiesta de los tabernáculos para que se celebrara por lo menos una vez al año, dando gracias a Dios porque Dios los había preservado, los había guardado después de la salida de Egipto durante ese peregrinaje en el desierto. Entonces dice el Evangelio de Juan que cuando se celebraba esta fiesta ahí en Jerusalén, Jesús, dice, el último día de la fiesta se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Vea qué lindo, el último día de esta fiesta que duraba 7 días, dice Jesús se pone en pie y dice, y refiriéndose al Espíritu Santo, refiriéndose al anhelo que Israel debía de tener, hermanos, de la visitación del Espíritu Santo a sus vidas. Pero Jesús usa esta figura y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esta figura que usa Cristo está hablando obviamente, hermanos, de lo que produce, por ejemplo, en el cuerpo físico de una persona cuando le hace falta el agua, que el agua es vital en el cuerpo humano. Y cuando hace falta, hermanos, el líquido en el cuerpo, ¿qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo comienza a manifestar la necesidad de tomar líquido, de tomar agua, ¿verdad? Porque si no el cuerpo muere. Pero antes de buscar, dice Jesús, esa agua de vida que es el Espíritu Santo, dice, si alguno tiene sed. Y esto es importante, hermanos, porque el tema de hoy es anhelemos la obra del Consolador Divino. Si usted y yo no anhelamos, si no tenemos sed, si no tenemos hambre, hermanos, si no sentimos la necesidad de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, pues no vamos a obtener mucho de él, hermano. Porque se necesita que haya un anhelo vehemente, se necesita que haya sed en nuestro espíritu acerca de la obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestro corazón, para que podamos ser bendecidos, hermanos, con todo lo que el Espíritu Santo tiene para usted y para mí. Todo cristiano, como lo vamos a ver, hermanos, en este mensaje, todo cristiano tiene la prerrogativa, tiene la promesa de Dios para ser bendecido a través de la presencia y obra del Espíritu Santo. Entonces, al hablar de este tema, en primer lugar, hermanos, debemos de anhelar la obra del Consolador, porque el Espíritu Santo es Dios. De la misma manera como Dios en el Antiguo Testamento se revela como el Dios creador del universo y de todo lo que existe, ya sea lo que vemos o lo que no vemos. Génesis 1 y 2, Dios tomó, hermanos, en su palabra, 2 grandes capítulos para explicarnos precisamente acerca de la creación de todas las cosas. Si no vamos a tomar tiempo, usted lo puede leer, o a lo mejor lo ha leído. Pero ahí se describe precisamente cómo comienza el libro de Génesis. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, en un versículo nos está declarando Dios, o está revelando ahí al hombre como el Dios creador de todas las cosas. De la misma manera como Dios se revela en el Antiguo Testamento como el creador de todas las cosas, conocido también como el Padre, el Dios Padre, también se revela a través de la persona de Jesús, que nació ahí en Belén, que tomó ese cuerpo que fue formado en el vientre de la Virgen María. Ahí se formó el cuerpo donde el Hijo de Dios, Jesús, hermano, se reveló al mundo. Entonces ya tenemos la revelación de Dios como el creador en el Antiguo Testamento, como el Padre de todas las cosas. Ahora tenemos la revelación de Jesús como el Hijo de Dios, que también es Dios mismo. Y ahora, hermanos, Jesús nos revela la obra del Espíritu. Y vea cómo el versículo que acabamos de leer en el capítulo 14, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Por qué otro? Porque Él era el consolador que primeramente había venido al mundo. Jesús se convirtió, hermanos, en el consolador de todos los pecadores. ¿Por qué? Porque Él mismo entregó su vida para que usted y yo seamos perdonados del pecado, para que usted y yo tengamos vida eterna. Así que Jesús es el primer consolador que el Padre envió, hermanos, para traer salvación y bendición a la humanidad. Pero ahora que Él está por concluir, hermanos, su tarea redentora, entonces dice, mi Padre, hablando del Dios creador de los cielos y de la tierra, dice, os dará otro consolador. Y eso significa otro igual que yo, igual que mí. Otro semejante a mí. Otro de la misma categoría que yo, en otras palabras. Y estamos hablando precisamente, hermanos, que el Espíritu Santo es Dios.
De la misma manera como Jesús es Dios y como el Padre es Dios, la Trinidad divina se ha revelado a nuestras vidas. Entonces, imagínense, hermanos, si el Espíritu Santo es Dios, ¿cuánto no debemos de anhelar su presencia en nuestras vidas? Así como usted anhela la presencia de Cristo, anhelamos la obra, hermanos, de la sangre de Cristo en nuestras vidas, anhelamos su presencia. Así también debemos de anhelar la presencia del Espíritu Santo, porque en su calidad de consolador estamos hablando de Dios, hermanos, habitando en el corazón de cada uno de sus hijos. Vea lo que dice en la primera carta a los Corintios el apóstol Pablo en el capítulo número 6, hablando al respecto de la obra del Espíritu Santo en la vida del hombre, del creyente sobre todo. Dice en el versículo 12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto lo uno como lo otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino ¿para qué? Para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Aquí está hablando el cuerpo del creyente, está hablando la vida del creyente. Y vea lo que a continuación dice: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Está hablando del poder del Espíritu Santo que levantó a Jesús entre los muertos. Dice que ese mismo poder, hermanos, se ha de manifestar en nuestra vida. Por eso en el siguiente versículo 15 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo se une con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Versículo 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, ¿el qué? Dice, es templo. Es templo y morada. Y esto, hermanos, se toma de la figura del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se edificaron edificios como este, donde Dios se reveló al hombre a través de esos lugares que se conocen como los templos, donde las personas venían para tener un encuentro con Dios. Dios moraba ahí. Por ejemplo, el templo que construyó Moisés en el desierto, llamado el tabernáculo. Ahí Dios se revelaba a Israel, hermanos, por medio de los que ministraban ahí, Aarón y la chequina de Dios, su presencia visible para Israel, les demostraba que Dios estaba presente ahí y que sus ofrendas serían aceptas por Dios. Lo mismo sucedió en el tiempo de Salomón, cuando se construyó ese majestuoso templo. Hermanos, la gente sabía que Dios estaba ahí a causa de la nube que cubría el templo, ¿verdad? Israel distinguía la columna de nube, hermanos, que se posaba sobre el templo, demostraba que Dios estaba ahí. Ellos estaban conscientes de la presencia de Dios en el templo. Pero ahora dice la palabra, hermanos, que el Espíritu Santo, hermanos, viene a morar en el templo de nuestra propia vida. Cuando usted y yo nos vamos, hermanos, este edificio que está aquí es un edificio común y corriente como los demás edificios que hay aquí, hermano. Porque cuando la iglesia se reúne en el nombre de Jesús, es ahí, hermanos, donde la presencia del Espíritu Santo está. Porque Jesús dijo, si 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo con ustedes. Entonces es la iglesia, el cuerpo del creyente que ahora ha sido consagrado, hermanos, a la obra del Espíritu, es el que viene realmente a morar en nuestro corazón. Entonces ya no son los edificios como el Antiguo Testamento, sino que ahora es el cuerpo del creyente, de aquellos que anhelamos la presencia de Dios. Por eso, hermanos, debemos de anhelar la obra del Espíritu Santo, porque estamos anhelando la obra del mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra. Estamos anhelando, hermanos, la misma presencia de ese Espíritu que llenó el templo de Salomón cuando lo construyó, y mientras se ministraba en él, hermanos, ese mismo Espíritu
Él quiere morar en el corazón de cada cristiano. Y por eso debemos de anhelar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. En segundo lugar, Jesús, hermanos, habló de dos bautismos que el creyente debe de experimentar en su vida cristiana. En Mateo capítulo 3, quiero que leamos ahí, aunque está en varios de los evangelios, pero vamos a leer nada más lo que está aquí en Mateo capítulo 3 y versículo 16. Juan el Bautista declaró estas palabras. Y Jesús, después que fue, no, es el 11, perdón. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Si vamos a Hechos 2, dice que cuando el Espíritu Santo descendió, hermanos, en el aposento alto, hubieron algunas manifestaciones, y entre ellas estaba el fuego. Dice que se asentaron llamas de fuego sobre la cabeza de todos los que estaban ahí, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y el fuego, hermanos, siempre habla de santidad, de purificación. El fuego también habla de juicio. El fuego habla precisamente, hermanos, de que el Espíritu Santo viene para potenciar la vida del cristiano. Entonces, si usted y yo, hermanos, no anhelamos los dos bautismos que Dios le da al creyente para ser un creyente, hermano, sólido, un creyente testigo fiel, un creyente, hermano, fuerte, un creyente santo, un creyente que va a vivir para la gloria de Dios, entonces no estamos anhelando la obra del Espíritu. Porque Jesús aquí está hablando, o Juan el Bautista está hablando de dos bautismos. Primero, el bautismo del arrepentimiento. O sea, el bautismo en agua. Y valga decir que si aquí algún hermano o hermana no se ha aceptado a Cristo, pero no se ha bautizado en agua, tiene que hacerlo. Porque la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Entonces, el Señor estableció, hermanos, el bautismo, porque el bautismo es un testimonio de la obra renovadora que Cristo ha hecho en nuestro corazón a través del arrepentimiento y la fe en la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Cuando usted y yo creemos en Jesús, en la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, hermanos, nuestros pecados son perdonados y usted y yo nos convertimos en hijos de Dios. Y entonces el bautismo en agua está dando testimonio de eso que ha sucedido en nuestro corazón, es decir, el nuevo nacimiento. ¿Cómo se testifica al mundo? Se testifica a través del bautismo en agua. Por eso la Biblia dice que el bautismo en agua, hermanos, es un símbolo de muerte al mundo, muerte a la esclavitud de Satanás en la cual antes andábamos, y el salir del agua después del bautismo representa una novedad de vida, dice Pablo en Romanos capítulo 6. Estamos hablando entonces de que el bautismo es el testimonio de que ahora somos hijos de Dios, que nos hemos arrepentido y que estamos caminando, hermanos, en el poder de la sangre de Jesucristo, en el poder del sacrificio que Él obró en la cruz del Calvario. Ahora, si eso, hermanos, es importante para estar seguros de nuestra redención, de la misma manera, Juan no se quedó ahí, sino que dice, el que viene tras mí, o sea, el que viene detrás de mí, hablando de Jesús, dice, Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, gloria a Dios. Ahora, si usted y yo, hermanos, no anhelamos eso, si usted y yo no anhelamos ese segundo bautismo, yo recuerdo que cuando acepté a Cristo, ahí a los 17 años más o menos, sin que nadie me dijera, hermano. Ahora, yo tenía el testimonio de mi abuela, que era cristiana y una cristiana fiel, pero sin que nadie me empujara ni me obligara, yo busqué las clases para el bautismo, porque como yo leí en la Biblia de que uno tenía que, para mostrar, hermano, su
testimonio al mundo, tenía que aceptar a Cristo y tenía públicamente, y también tenía que bautizarse públicamente. Entonces yo entendí eso en la palabra y lo tomé como una necesidad, hermano. Y recuerdo que mi maestro de las clases previas al bautismo, el hermano Solano, un siervo que por años dio esa clase de preparación para el bautismo en el centro evangelístico, hermano, los días miércoles por la noche, yo sentí ese apetito espiritual y estuvimos ahí hasta que estábamos aptos para el día del bautismo. Y hermanos, y estaba expectante el día del bautismo en agua, porque decía, hoy me voy a bautizar, tal día me voy a bautizar. Había una alegría, hermano, en mi corazón, y anhelaba que llegara ese momento. Y cuando llegué a ese momento fue un momento glorioso, una experiencia espiritual maravillosa, hermano. Ahora, de la misma manera, Dios no quiere que usted y yo nos quedemos ahí. Los hermanos que se quedan, que aceptaron a Cristo y que se bautizaron en agua, quiero decirles, el Señor no quiere que se quede ahí, hermano. Él tiene mucho más para usted. Él tiene mucho más para cada uno de nosotros. Él quiere, hermanos, que avancemos de la misma manera como el tabernáculo. Recuerda, tenía 3 partes principales: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Dios no quiere que nos quedemos en los atrios. Dios no quiere que nos quedamos en el lugar santo. Dios quiere meternos hasta el lugar santísimo. Y el Espíritu Santo, hermanos, el poder del Espíritu de Dios es el que nos va a llevar a ese lugar santísimo. Pero es necesario que usted y yo lo anhelemos, porque Jesús dijo, todos ustedes tienen que recibir 2 bautismos: el bautismo del arrepentimiento, que es el bautismo en agua, y el bautismo del Espíritu Santo, que es, hermanos, la llenura de la gloria de Dios en nuestras vidas. También tenemos, hermanos, en esto el anhelo de la obra del Consolador en nuestras vidas. Quiero también distinguir, porque esto es importante hacerlo. Tenemos que distinguir, hermanos, que en la Biblia Dios nos habla de 2 obras del Espíritu Santo en nuestra vida que son diferentes. Primero está la obra de la regeneración, o sea, la obra del nuevo nacimiento, que es obra del Espíritu Santo, porque dice Juan, quiero que en el capítulo 3 de Juan, leamos aquí, dice en el versículo 7, vea lo que dice la palabra. Podemos leer del 5, por favor. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, o sea, lo natural, y lo que es nacido del Espíritu, que es sobrenatural o espiritual, dice, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, el nacimiento aquí que está hablando de la regeneración o el nuevo nacimiento por la fe en Jesucristo es una de las obras y la primera obra que el Espíritu Santo hace al hombre para redención. Y algunas personas y en algunas congregaciones se han quedado ahí porque rechazan el bautismo en el Espíritu Santo y no enseñan la otra obra del Espíritu que es, hermano, sumamente importante como la primera. La obra de regeneración es el paso 1, es la puerta, es el acceso, hermanos, a la gloria de Dios en la vida del cristiano, pero no podemos quedarnos ahí. Entonces Jesús, antes de ascender a los cielos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 y versículo 8, menciona la otra gran obra del Espíritu, que no es la misma obra de la regeneración, sino que es una experiencia diferente. Y él dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, Jesús no le está hablando acá a personas inconversas, sino que Jesús está dando esta promesa a todos aquellos que ya eran sus discípulos y que antes de ascender a los cielos les dio el mandamiento de que esperaran esa investidura del poder, de la presencia del Consolador, del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces podemos ver, hermanos, que Jesús en Juan 3 habla de la experiencia del nuevo nacimiento a través de la obra del Espíritu Santo, conocida como la obra de la regeneración del hombre, como una primera obra del Espíritu. Y aquí, antes de ascender a los cielos,
digamos, si pusiéramos, aunque no estoy hablando de fechas exactas, pero si pusiéramos, hermanos, en calendario del ministerio de Jesús, digamos que en el año 1 de su ministerio, el Señor enseñó lo que está ahí escrito en Juan capítulo 3. Pero en el año 3 y medio de su ministerio, ya, hermanos, por ascender a los cielos, Jesús da señala esta obra del Espíritu Santo diferente a la primera, que es el bautismo, que es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, como dice la Escritura, debemos de anhelar esto, hermano. Así como yo anhelaba, hermanos, aquel día que les comento, el día que me iba a bautizar, y que cada día que iba a las clases iba contándolas, porque eran como 12 clases, hermano. Iba tachando ya, porque ya iba a llegar la última, y ahí iba a llegar la fecha del bautismo. Yo anhelaba ese día. Así también, hermanos, cuando asistí a un retiro de jóvenes, por eso los retiros de jóvenes hay que seguirlos haciendo, hermano. Y no hay que hacer 12, no 4, 6, 8, 10, uno al mes. Porque son momentos, hermanos, en que Dios toca la vida. Mire, con solo la idea y la decisión de apartarse uno un tiempo para estar en la presencia de Dios, ya sea de manera individual, personal o a nivel de un grupo de la iglesia con un retiro, hermanos, ya a partir de ese momento ya se abre una posibilidad enorme sobre nuestra cabeza de ser bendecidos por Dios, porque Dios conoce el corazón, amén. Dios conoce el anhelo. De la misma manera, hermanos, que me sucedió en el bautismo en agua que ya les conté, también me sucedió esa noche, un retiro de 3 días, creo que fueron 4 días. La última noche, hermano, yo había visto los primeros 3 días muchos jóvenes bautizados en el Espíritu Santo, llenos de Dios, hablando las lenguas del Espíritu, testificando de los milagros de cambios que Dios había hecho en ellos, porque algunos habían llegado como medios cristianos, y algunos decían que eran cristianos y llegaron al retiro, pero eran inconversos, hermano, inconversos creyendo que eran cristianos. Pero ahí, cuando la gloria de Dios, el poder del Espíritu Santo descendió, hermanos, a ese campamento, hermanos, ahí se escucharon testimonios maravillosos de transformación, realmente de consagración de muchas vidas, y muchos testimonios del bautismo en el Espíritu Santo. Pues les cuento que la última noche, yo creo, hermano, yo he llegado a entender de que Dios vio el anhelo de mi corazón, porque yo le había dicho: Señor, yo no quiero regresar de este campamento, de este retiro, sin haber recibido la llenura de tu Espíritu Santo. Pero había un anhelo, y recuerdo, hermanos, que esa noche, no sé si fueron 3 o 4 horas que pasamos de oración desde tipo 9 de la noche hasta la medianoche, orando, y el Espíritu Santo obrando, y una cosa maravillosa. Pero lo que quiero decirles es que regresé lleno del Espíritu Santo. Pero yo he llegado a entender, hermanos, que el punto de clave fue precisamente el anhelo, el deseo, el hambre, la sed de Dios. Y es lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5, que quiero también, hermanos, que usted lo aplique o lo apliquemos todos a nuestra vida, cuando Jesús enseña sobre las bienaventuranzas. En el capítulo 5, vea lo que dice la Escritura acerca del anhelo que usted y yo debemos de tener de parte del Señor. Dice, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia de Dios. Aquí no está hablando de la justicia de los tribunales, hermano, que por cierto en muchos no hay justicia. Pero aquí Dios está hablando, hermanos, de la presencia de Dios, del fuego de Dios, del Espíritu de Dios, de la gloria de Dios, del poder de Dios que el cristiano necesita. Pero, hermanos, Dios dice que uno de los requisitos para recibir es tener hambre. Hay muchos hermanos que no reciben porque se han quedado con el primer bautismo nada más. No, yo ya soy bautizado en agua, ya tengo membresía, mire, y la sacan. Aunque no está vigente, pero la sacan y dicen: mire, aquí tengo mi membresía. Pero, hermanos, Dios quiere que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo.
pero tenemos que anhelarlo. Tenemos que, hermanos, sentir hambre de Dios, hambre del Espíritu, hambre, hermanos, del fruto del Espíritu Santo, hambre de la obra de Dios. Jesús, en materia de la obra del Espíritu Santo, volviendo al Evangelio de Juan, vea, hermanos, qué importante, ¿por qué anhelar la obra del Consolador divino en nuestras vidas? Jesús habló de algunos beneficios o obras del Espíritu Santo en la vida del cristiano. En el capítulo 14, versículo 16 que hemos leído, dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, ¿cuándo es que usted y yo vamos a tener conciencia de que Dios está conmigo siempre? En la enfermedad, en la prueba, en el gozo, en la paz, cuando estoy solo, cuando estoy con otras personas, hermanos, en las batallas de la vida, en los momentos de peligro, en los momentos de paz, en los momentos de guerra, en todo tiempo. Pero ¿cuándo es que usted y yo vamos a tener una conciencia, hermanos, de esa presencia permanente de Dios en nuestra vida? Sino cuando el Espíritu Santo, hermanos, está su presencia manifestando esa gran verdad de Dios. Es por eso que Jesús dice ahí, hermanos, en el versículo 18, dice: no dejaré. ¿Alguno de ustedes se siente huérfano? Ay, que miren, no me quieren, fíjense. No me quiere mi mamá, ni mi papá, ni mi esposo, ni mi esposa, no me quieren. No me quieren en el trabajo, el vecino tampoco. Bueno, pero hay alguien que sí lo quiere. Hay alguien que siempre está con usted, a pesar de que todos lo dejen, los amigos, las familias, todas aquellas cosas, aquellas personas en las que en algún momento quizás nosotros creímos que iban a estar con nosotros siempre, en las buenas y en las malas. Pero cuando llegaron las malas, como le pasó a Job, pobrecito, lo dejaron solo. Tenía varios amigos, pero cuando lo vieron ahí, hermano, hecho un despojo, enfermo, ya no tenía vacas, ni cabras, ni nada, hermano. Entonces se fueron. Pero sabe, hay alguien que siempre está con nosotros, el Espíritu Santo, Dios mismo, porque Jesús prometió que estaría con nosotros en la persona del Espíritu Santo. Jesús cumplió esa palabra, esa promesa, hermanos, de que estaría siempre con nosotros. Por ello, ningún cristiano, aún en la peor de las pruebas que podamos pasar, como mi hermano ha testificado, la falta de empleo, o una enfermedad, o un momento de peligro, o acechos que nos rodean, hermanos, pero un cristiano que está lleno del Espíritu Santo nunca se va a sentir solo. Amén. Siempre va a saber que Dios, el Espíritu Santo, está con él. Ahora ve, en el versículo 26 de este mismo capítulo hay otra obra linda del Espíritu. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí estamos viendo la obra, hermanos, de enseñanza y de dirección que usted y yo recibimos del Espíritu Santo. Nada menos hoy, hermanos, que estábamos ministrando allá en la iglesia central, me decía una hermana que forma parte este día formó parte del coro de la alabanza. Me contó una experiencia de ella que se ha integrado a los intercesores del Castillo del Rey. Si ustedes han escuchado el ministerio del Castillo del Rey aquí en El Salvador. Entonces dice que fue por varios días en lo que se llama ahí el Palacio del Rey, que es un lugar, de ahí un centro de retiro que ellos tienen y que es exclusivo para oración. Ahí no se puede hacer otra cosa más que orar. Y el que no quiera orar tiene que salirse para buscar mangos por ahí, pero el requisito es que ese lugar es exclusivo para orar. Entonces con otros jóvenes se pusieron de acuerdo para ir a buscar al Señor y dice: hermano, yo recibí una dirección clara, precisa de Dios para lo que yo estaba pidiendo y buscando del Señor. Y es que, hermano, Dios tiene la capacidad, el Espíritu Santo tiene la capacidad de guiarnos hacia todo lo que es verdadero, hacia la voluntad de Dios.
Si usted y yo buscamos al Señor y le pedimos al Espíritu Santo, hermanos, que nos enseñe, que nos muestre cuál es el camino de la voluntad de Dios para nuestra vida. Algunos hermanos quisieran, hermanos, que la voluntad de Dios se apareciera como, ¿verdad?, así en sueños y le escribiera ahí lo que realmente Dios está esperando. Dios lo puede hacer, pero generalmente, hermanos, Dios revela su voluntad a través de su palabra. Y, hermanos, a veces necesitamos permanecer por mucho tiempo en la presencia de Dios para que Él nos guíe. No estamos hablando de, como a veces creemos, hermanos, que solamente vamos a cerrar los ojos y ya Dios nos va a hablar, ¿verdad? Vamos a oír una voz así etérea. No, a veces hay que pasar tiempo en la presencia de Dios y oír, hermanos, afinadamente con el oído espiritual lo que el Espíritu Santo tiene que decirnos. En el capítulo número 13 del libro de los Hechos hay una experiencia bien linda, hermanos, de la capacidad que el Espíritu Santo tiene para conducir nuestra vida hacia la voluntad de Dios. Dice capítulo 13 de Hechos: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Estamos hablando aquí de Pablo recién convertido, recién convertido porque no había comenzado su ministerio. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Fíjese, dijo. O sea, entendemos aquí que algunos de estos hermanos que estaban orando ahí, el Espíritu Santo habló. Ahí se manifestaron los dones del Espíritu Santo aquí, y el Espíritu Santo utilizó la vida de uno de los hermanos para que se manifestara la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Y qué dijo el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y hermanos, dígame si no fue la voz del Espíritu Santo, porque ahí se marcó, diríamos, el banderillazo de salida, la luz verde, para que el apóstol Pablo, conocido así posteriormente, hermanos, comenzara sus viajes misioneros que fueron de tanta bendición y de tanto impacto a través de los años. Pero comenzó, ¿cómo? El Espíritu Santo habló, hermano. El Espíritu Santo tiene la capacidad de hablar porque es Dios. Él nos habla, puede hablarnos por voz audible, puede hablarnos, hermanos, a través de lo sentir en el Espíritu, lo que se conoce como el testimonio del Espíritu, puede hablarnos a través de su palabra, puede hablarnos a través de la predicación de la palabra de Dios, puede hablar a través de los dones del Espíritu Santo. Lo cierto, hermanos, es que cuando uno se expone a la obra del Espíritu Santo, Él tiene la capacidad de enseñarnos todas las cosas, hermano. Y es necesario que nosotros anhelemos. ¿Por qué? Porque si no hacemos la voluntad de Dios, hermano, miren, nos vamos a sentir tristes, defraudados y fracasados. Porque el que no vive en la voluntad de Dios, hermanos, no vive en paz, no vive en gozo, no vive, hermanos, con la seguridad, la certeza de la vida, de que está agradando al Señor, y por eso vive en tristeza y en derrota. Pero aquel que hace la voluntad de Dios, dice Romanos 12:1, dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Gloria a Dios. Y esa es la voluntad que cada cristiano tenemos que perseguir. Pero ¿quién nos va a dar la capacidad, hermano, para entender la voluntad de Dios en esa dimensión? El Espíritu Santo. Y es por eso que tenemos nosotros que anhelar la obra del Espíritu en nuestras vidas. Hermanos, que Dios nos guarde a esta congregación de que los hermanos ignoren la obra del Espíritu Santo, porque ignorar la obra del Espíritu Santo es una estrategia del enemigo para detener el fuego en la iglesia, para detener, hermanos, el poder de la iglesia. Porque el poder espiritual de la iglesia no reside, hermanos, en los líderes que la presiden, sino reside en la presencia del Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo. Si el fuego del Espíritu Santo no está, hermanos, en nuestra vida, entonces vamos a fracasar en nuestro recorrido cristiano. Por eso tenemos que anhelar la obra del Consolador. Y este tiempo, hermanos, que hemos dedicado para la oración,
es un tiempo oportuno para pedirle al Espíritu Santo que nos llene. ¿Verdad? Usted cada vez que venga al templo, si usted viene antes de la hora del culto, que sea abierto para orar, hermanos, una de sus metas debe de ser: Señor, que no terminen estos 21 días de oración sin que yo pueda recibir, Señor, el poder del Espíritu Santo en mi vida, si no sea lleno de tu Espíritu, Señor, porque Dios quiere hacer grandes cosas en medio de su pueblo, pero lo hará, hermanos, a través del poder del Espíritu Santo. En el capítulo 16 de Juan hay otra obra preciosa del Espíritu por el cual debemos de anhelar su presencia en nuestra vida. Dice versículo 7: pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, hablando del Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si fuere, os lo enviaré. Mire qué interesante esto, hermano, porque Jesús dice: quiero que comprendan que conviene que yo me vaya. Fíjese qué importante eso cuando lo entendemos en el Espíritu, hermano. Jesús está diciendo: yo le voy a enviar, o mi Padre va a enviar al Consolador. Y el poder y la obra del Consolador es tan majestuosa, tan grande, tan poderosa, que Jesús dice: conviene que yo me vaya para que Él venga. Fíjese qué interesante, hermano. Claro, estamos hablando de Jesús. La obra de Jesús ya había sido concluida, en el sentido de que Él había, hermanos, estaba ya por redimir a la humanidad, que era la misión que Dios le había encomendado, entregar su vida para la salvación de la humanidad. Pero Jesús supo, hermanos, y entendió que tenía que el Espíritu Santo hacer una obra maravillosa en la iglesia. Si Jesús lo dijo, que convenía irse para que el Espíritu Santo viniera, la iglesia, hermanos, tiene que comprender ese valor que tiene la obra del Espíritu Santo en la vida. Y Él explica algunas cosas más. Dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, el Espíritu Santo es el que redarguye del pecado. Sin la obra del Espíritu Santo, hermanos, nosotros moriríamos como pecadores. Moriríamos, hermanos, creyendo que vamos al cielo, pero iríamos para otro lado, hermano. Pero es el Espíritu Santo, cuando mora en nuestro corazón, el que nos redarguye, el que nos convence que hemos desagradado a Dios, a veces con pensamientos, con palabras. No solamente es aplicable al hombre inconverso, sino a la iglesia, al cristiano. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos revela todo aquello que está en nosotros que no glorifica a Dios y que tiene que ser eliminado, que tiene que ser desarraigado. Toda carnalidad. ¿Cómo usted va, hermanos, a identificar algunas carnalidades en su conducta como cristiano? Sino a través de la obra del Espíritu Santo. Porque uno, hermanos, en lo humano, uno cree que todo está bien. Vamos bien, pero bien mal. Pero el Espíritu Santo es el que nos convence y nos dice: hijo, mira, has ofendido a Dios y tienes que arrepentirte, tienes que pedirle perdón, tienes que buscar la santidad, porque Jesús vendrá por una iglesia, dice la Biblia, gloriosa, sin mancha y sin arruga. Así que los viejitos nos quedamos, hermano, porque las arrugas, no está hablando de las arrugas espirituales, hermano, no se preocupe por las arrugas físicas, sino está hablando de las arrugas espirituales. O sea, de los pecados, pues, que mantienen ahí cautivo el corazón. Dice el Espíritu Santo, bendita obra del Espíritu, hermano. Pero porque cuando nos arrodillamos, Jesús dijo: cuando tú vengas al altar y estando en el altar te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ¿quién es el que hace esa obra? De recordarnos lo malo, hermanos, el error, el pecado, como usted quiere llamarle, que se ha cometido. Recordar, dice: ve y arregla el asunto con tu hermano y luego ven al altar. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que el Espíritu de Dios es el que nos da el discernimiento, nos da el convencimiento para que usted y yo vivamos en santidad para Dios. Amén. Para que no haya pecado, hermano, que no haya nada, ninguna atadura de pecado en nuestra vida que nos pueda privar, hermanos, de oír la voz de trompeta. Amén. El día que Jesús venga por su iglesia, porque se sonará trompeta en los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero, y después los que estemos afinados
los que estemos sensibles, aquellos que no tengamos tapones de cera, de pecado, que nos van a impedir oír la voz de la trompeta de Dios. Aquellos que tengamos los oídos libres, limpios, que nuestra vida esté santificada por la obra de convencimiento del Espíritu Santo. Seremos los que vamos a escuchar la voz del Señor, hermanos, cuando Él venga a recoger a su amada iglesia. Dice de justicia. La justicia, hermanos, a la que nos convence el Espíritu Santo es la justicia de Cristo. O sea, toda persona, para ser salva y para caminar en la salvación de Cristo, tiene que aferrarse a la justicia de Dios. Y la justicia de Dios fue obrada a través de la persona de Jesucristo. ¿Sabe? Hay un ejemplo muy ilustrativo, muy importante, el ejemplo del apóstol Pablo cuando él era inconverso, porque mire, hermano, qué cosas. Pablo era inconverso, pero era líder religioso, fíjese. Pero era inconverso, porque no conocía al Señor. Pero era líder, era un gran teólogo, hermano. Sin embargo, era inconverso, porque no había conocido a Cristo. Y cuando él tiene la experiencia, hermanos, de conocer al Señor en la carta a los filipenses, él escribe esto. Vea qué importante lo que escribe Pablo. Dice Filipenses 3:7: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de ¿qué? Del conocimiento de Cristo. O sea que cuando él conoció a Cristo, entonces nació de nuevo. Pero todo lo que él había acumulado, las millas acumuladas, hermanos, de su vida anteriormente, antes de conocer a Cristo, dice, las he considerado como pérdida, porque era pérdida, hermano. Todo el bagaje religioso que él adquirió y todas las obras en nombre de la religión que él hizo eran vanidad, y él renunció a todas ellas. Dice, por el conocimiento de Cristo. Dice, y ciertamente aún estimo las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y oiga bien, aquí quería llegar al punto del versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo ¿qué? Mi propia justicia. ¿A qué justicia se está refiriendo Pablo? De que él se creía dueño del cielo, se creía que tenía una entrada franca en el cielo, porque él era un fariseo, porque él era un maestro de teología, porque él era un líder religioso en su pueblo. En otras palabras, él creía que por las obras o por lo que él había hecho o era, hermanos, como líder en medio de su pueblo, él tenía ganado el cielo. Esa es la propia justicia. ¿Cuántas personas, hermanos, hoy en día creen que Dios los va a recibir con pandero allá en el cielo y tambores, porque son personas buenas, porque no le hacen mal a nadie, porque son fieles esposos, porque aman a sus hijos, porque dan obras de caridad a aquellos que lo necesitan? Esa es la justicia propia. Pero la justicia, esa justicia propia, hermanos, no nos lleva al cielo. Hay solo una justicia que nos lleva al cielo, y es la justicia de Cristo. Por eso dice Pablo, mire a continuación, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. ¿Cuál es? Dice, la justicia que es de Dios por la fe. Gloria a Dios. Cuando usted cree en la sangre de Cristo, cuando usted cree en el milagro, hermanos, del perdón a través del derramamiento de la sangre del Hijo de Dios, si usted le dice, Jesús, reconozco que soy un pecador, reconozco que necesito la pureza de mi alma a través de la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, te acepto, te recibo como mi Salvador y el Señor de mi vida, la justicia de Dios viene a nuestra vida. Y Él, hermanos, dice la palabra, Romanos 5:1, dice Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Así que no se trata de mi justicia, hermano. No se trata de que yo soy una persona la más buena del mundo.
sino que se trata de la obra de Jesús, la obra preciosa, hermanos, del sacrificio de Cristo. Ahora, ¿quién nos revela esa verdad? ¿Quién se la reveló a Pablo siendo un tremendo líder religioso? Pero fue el Espíritu Santo el que lo convenció de justicia, lo convenció de que él no podía ser salvo, hermanos, por lo que era, por lo que había alcanzado dentro de la sociedad judía, sino que él tenía que vestirse de la justicia de Cristo por la fe en su sangre preciosa. ¿Sabe que hay uno de los grandes líderes de la iglesia cristiana en la historia, hablando de Martín Lutero, de quien se dice que es el padre de los protestantes, porque así le llamaron? La iglesia universal de aquel tiempo, cuando alguien se levantaba diciendo algo contrario a sus enseñanzas, le llamaban protestante y los perseguían. Ustedes saben, en la Edad Media, que hubieron tantas personas cristianas que fueron llevadas a las hogueras, bueno, al martirio. Ese es otro tema. Pero lo que quiero decir es que Martín Lutero un día se dio cuenta. Él era un sacerdote, él conocía, hermano, los oficios del sacerdocio, pero también tuvo acceso a la Biblia. Y entonces fue la Biblia la que le abrió los ojos, es decir, la palabra de Dios le abrió los ojos para darse cuenta que él y la iglesia estaban en un tremendo error, porque buscaban la justicia de Dios por medios que no era Cristo. Y entonces uno de los grandes aportes que Martín Lutero hizo, hermanos, a la reforma que conocemos hoy en día, fue precisamente aquel versículo o aquella, parte de lo que es el concepto de la salvación, que es que el hombre no puede ser justificado por sus obras, sino que debe ser justificado por la fe en Jesucristo. Ahora, ¿no debemos de hacer buenas obras? Claro que sí, porque todo cristiano que tiene el amor de Dios va a sentir la necesidad de ayudar a su prójimo, de bendecir, de hacer obras, hermanos, de caridad, de amor, por misericordia, pero no para salvación. Esa es la gran diferencia. Pero Martín Lutero, al igual que Pablo, llegó a entender que el hombre no puede ser justificado por su propia justicia, sino que el hombre tiene que ser justificado por medio de la justicia de Dios, que es la fe en el sacrificio de Jesucristo obrado en la cruz del Calvario. Entonces, vea qué lindo, esta es una obra del Consolador. Por eso cada cristiano, cada hija de Dios, cada hijo de Dios, debemos de anhelar la obra del Espíritu Santo, hermanos, en nuestra vida diariamente, porque Él nos va a enseñar cosas maravillosas que de otra manera no entenderíamos. Y la otra cosa que habla aquí Jesús, que quizás con la que vamos a concluir este día, en el versículo 16:8 de Juan, dice: convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hay un juicio que Dios ha establecido, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y también dice la Biblia que todos vamos a compadecer. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia, bueno, yo hasta el día de hoy no la he tenido, de compadecer a un tribunal porque ha sido acusado de algo, o porque tiene que presentar como testimonio o testigo, o ser parte de un juicio para X personas que está siendo acusada. Pero, hermanos, la Biblia nos enseña que Dios, que es el juez de la tierra, ha establecido un día para el juicio de todo ser humano. Aun cuando aquí hayan personas que cometan algún delito y que nadie se dé cuenta, o se libraron de la justicia humana y creen que están libres y que ya no van a pagar por eso que se hizo. Hermanos, en el día del juicio de Dios, ahí va a salir a luz todas aquellas cosas que el hombre hizo en la tierra, de las cuales no recibió justicia debida, de la justicia humana, pero no se podrá librar el hombre, hermanos, del tribunal de Dios. Ahora, en relación a esto, el Señor dice que Satanás ya fue juzgado.
Satanás ya tiene el día, hermanos, en el que Dios, y eso lo revela el libro de Apocalipsis, que el Señor lo va a enviar al lago de fuego como castigo eterno, ya el juicio que Dios ha establecido. Pero también Dios, hermanos, va a traer juicio sobre todos aquellos que rechazaron la fe de Cristo. Por eso, hermanos, la predicación del Evangelio es importante, porque a través de la predicación, usted y yo le estamos diciendo a cada persona: o toma a Cristo o lo deja. Ya no es una decisión del pastor, ya no es una decisión del testigo, sino que es una decisión de cada persona. Pero en el día del juicio, el Señor va a sacar a memoria y dirá: ¿te acuerdas que tú escuchaste mi palabra? ¿Escuchaste de la obra de mi Hijo? Y tuviste la oportunidad de aceptar esa obra para perdón y para vida eterna, pero rechazaste ese mensaje que yo te envié. Hermanos, nadie va a quedar exento o libre de culpa ante lo que Dios ha hecho en la tierra por cada uno de los seres humanos. Entonces es el Espíritu Santo el que me convence que hay un juicio divino que pesa sobre la vida de cada persona, y que para librarnos de ese juicio, hermanos, Jesús vino a este mundo. Dios envió a Jesucristo al mundo para que a través de Él seamos salvos. El que se acoge al perdón de Cristo, hermanos, obrado en la cruz del Calvario, se está librando de ese juicio de muerte que está en el tiempo, en el calendario de Dios establecido para todos los hombres. Y solamente, hermanos, ya leemos este versículo y oramos, porque tenemos que terminar el culto. Pero vamos a seguir con este tema, porque hace falta una parte muy importante que quiero compartir sobre la obra del Espíritu. Pero en el capítulo, hermanos, 20 del libro de Apocalipsis, pónganse de pie todos, por favor. Vamos a leer estos versículos. Dice, versículo 11: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, que es Dios, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, hablando de los seres humanos que han habitado la tierra desde Adán hasta el final de los tiempos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea que Dios lleva un registro de cada persona, ¿no? Mire, si los Estados Unidos tienen registro de millones de ciudadanos del mundo, ¿cómo Dios no va a tener registro de la humanidad en el cielo, hermano? Entonces Dios tiene un registro, y dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, o sea el sepulcro, entregó los muertos que había en ellos, y fueron juzgados. Ahí está, fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades, que son dos espíritus, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y oiga qué triste esto: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. ¿Quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida? Todos aquellos que el Espíritu Santo, hermano, les habló y los convenció que Jesús, la justicia de Jesús, es la que nos libra de la muerte eterna. Y aceptamos esa gracia, esa obra maravillosa de Cristo, hermanos, en nuestra vida. Entonces dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es el destino, hermanos, del juicio de Dios, del castigo de Dios para Satanás y para todos los hombres que rechazaron la gracia de la salvación en Cristo Jesús. O sea, la justicia de Dios, que es la justicia de Cristo. Oremos, Padre, en esta tarde, Señor. Pon hambre, sed de la obra del Consolador, del Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, esa obra gloriosa del Espíritu.
Necesitamos esa vida que el Espíritu Santo trae, Señor, a nuestras almas. Señor, quita de nosotros todo orgullo, toda autosuficiencia de creer que podemos vivir la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo. Señor, quita toda vanidad de nuestro corazón al hacernos creer que estamos bien así como estamos. Cuando hay tantas cosas, riquezas, Señor, riquezas espirituales, profundidades espirituales que el Espíritu Santo, Señor, nos quiere revelar, nos quiere llevar al lugar santísimo. Nos quiere llevar, Señor, a vivir bajo la gloria, bajo la nube, bajo la gloria de Dios en nuestras vidas. Señor amado, que nos podamos humillar, que nuestro corazón se humille delante de ti este día para decirte: Padre, reconozco que necesito la obra del Espíritu Santo. Reconozco la obra maravillosa, Señor, y necesito que tu Espíritu Santo me ayude a vivir. Que tu Espíritu Santo me ayude, Señor, a caminar en este mundo agradándote a ti, viviendo para tus propósitos, viviendo en tu voluntad. Mientras ustedes oran, hermanos, los que estamos aquí y aquellas personas que nos escuchan por los medios de comunicación, si usted no se ha vestido de la justicia de Cristo, que es la única que le librará del juicio final, el aceptar la obra de Jesús en la cruz del Calvario para perdón y vida eterna, yo quiero darle este día una oportunidad para que usted le diga a Jesús: Señor, creo en esa obra que tú hiciste para perdonarme en la cruz del Calvario. Si usted no ha recibido a Cristo, no ha entregado su corazón a Cristo, los que estamos aquí en el templo, los que están allá en la distancia, quiero pedirles que hagan esta oración para invitar a Jesús, la justicia de Dios en Jesús, a su corazón. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, Señor, para pedirte perdón por todos mis pecados. Reconozco, Padre, que he vivido lejos de ti, que he vivido en pecado, Señor. Pero este día reconozco que Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonarme, para darme la vida eterna, para librarme de la cautividad del pecado. Señor, yo acepto esa obra de Jesús. Yo acepto la justicia de Dios en Cristo Jesús. Señor, perdóname, límpiame, cámbiame, dame la vida eterna, Señor, que tú me has prometido. Señor, gracias por amarme, gracias por perdonarme, gracias por darme la vida eterna. Señor, ayúdame a anhelar día a día, con hambre y sed, la obra de tu Santo Espíritu en mi corazón y en mi vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos de ustedes, amados hermanos, que anhelan al Espíritu, pueden levantar su mano y decirle en esta tarde: Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, llena mi vida. Espíritu Santo, reconozco que tú tienes cosas gloriosas para mi vida. Oh Señor, lléname, bautízame. Que no pase mucho tiempo, Señor, sin recibir esa investidura de poder, sin poder caminar, Espíritu Santo, bajo tu guianza, bajo tu dirección, bajo tu bendición. Señor amado, como siervo tuyo en esta iglesia, te pido, Padre, Señor, que en estos días, Padre, que haya un derramamiento de tu Espíritu sobre esta iglesia, que haya un derramamiento del poder de Dios sobre cada hermano, sobre cada familia que se congrega acá, Padre. Que la gloria de Dios
Oh Padre, que la gloria de Dios descienda sobre cada hijo. Señor, que todos anhelemos con hambre, con sed, Señor, el derramamiento de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, porque lo necesitamos. Padre Celestial, encomiendo, Señor, a tu divino cuidado, Padre, la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, que esta iglesia sea una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia de poder en el Espíritu, una iglesia donde fluye el fruto, los dones, los ministerios del Espíritu Santo, Padre, porque sabemos que necesitamos la obra gloriosa de tu Espíritu. La Iglesia Cristiana Josué Filial Apopa presentó el mensaje de la palabra de Dios.